Elección del 26 de octubre que también toma una dimensión esta elección, se juega mucho el gobierno, sobre todo después de lo que le pasó en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué crees que se juega en octubre realmente? Se juega mucho el gobierno y se juega mucho el pueblo argentino, ¿no? Porque acá lo que estamos discutiendo es si los jubilados van a seguir perdiendo poder adquisitivo y van a ser castigados todos los miércoles, si las personas con discapacidad van a poder o no tener la pensión que merecen, si en la Argentina las universidades públicas van a poder seguir funcionando o no, si el Garrahan va a seguir existiendo. Entonces, eso es lo que se juega en la elección. Yo creo que el resultado del domingo fue muy importante porque es un espaldarazo de una sociedad que le está diciendo a Milei, che, este camino no. Le dijo, este camino no. El gobierno tenía una oportunidad, o tiene una oportunidad, que es revertir esto. Decir, che, bueno, no voy a vetar la ley de financiamiento universitario o voy a reglamentar la emergencia de incapacidad que fue votada por abrumadora mayoría en el Congreso luego del veto. Todo indica que no va a hacer eso, que va a seguir vetando, que va a judicializar, o sea, va a seguir en el mismo camino. Esto de la mesa política, o sea, mi visión es, ellos creen que la economía anda bárbaro y que se desordenaron políticamente. Entonces, la economía seguimos todo igual y hacemos una mesa. Yo creo que se equivocan. Creo que la economía no anda bárbaro. Y creo que la sociedad percibe que la economía no anda bárbaro. Y todo este invento del relato del Riego Cuca fue un manotazo de ahogado que creo que no se lo creyó nadie. La economía argentina hoy está en recesión. Técnicamente lo digo, ahora van a salir los datos de estos meses que faltan y van a tener 2 trimestres seguidos de caída de la actividad económica. El consumo está por el piso, los salarios a la baja, aumentó 2 puntos el desempleo, se perdieron 150.000 puestos de trabajo en el sector privado formal, cerraron más de 20.000 empresas. Entonces, yo creo que la sociedad está viendo eso, ¿no? Milei está destruyendo la economía argentina y la gente votó, decir, bueno, che, basta con esto. Creo que el 26 de octubre es importante, dado que el gobierno no va, creo yo, a escuchar el mensaje de las urnas, ganar las elecciones con el instrumento de Fuerza Patria, que creo que es el que puede ganarle a Milei, para que el mensaje sea contundente. Si el gobierno no escucha, bueno, hay que volver a votar para hacerlo escuchar. Creo que el gobierno es una diferencia quizás pequeña, pero no es que la economía ande bien o ande mal, sino que lo que entienden, y por eso hacen punto en lo de la explicación, es que la macro está saneada, pero que eso todavía no se refleja en la micro, que es lo que sentimos los argentinos, o sea, lo que se entiende todos los argentinos, claro, el bolsillo. Entonces, que lo que hay que hacer es explicar cómo la macro un día va a llegar a la micro. Ese es el discurso nuevo. Hasta hace unos meses era todo volaba. No, la economía ahora volaba, crecía, los salarios estaban al alza. Hasta hace 2 meses era eso. No, digo ahora después de la lectura que hacen del voto del domingo. Eso de la macro y la micro también es bastante engañoso, porque aumento del desempleo es un tema macro. 20.000 millones de dólares de deuda nueva con el Fondo Monetario es un tema macro. Riego país arriba de 1.000 puntos es un tema macro. Tasa de interés por las nubes. Si yo te digo, mira, ya se fundieron 20.000 empresas. Imagínate con esa tasa de interés, las que se van a fundir, ¿no? Duplica, más que duplica la tasa de inflación. Todos esos son temas macro, no son temas micro. Esa es la macro, sino que es la macro. Solo la inflación, digamos. Que aparte, bueno, el déficit fiscal, el equilibrio fiscal. Sí, que hasta el propio Fondo Monetario está diciendo estás haciendo trampa con el déficit fiscal, ¿no? Porque no hay equilibrio fiscal. Ahora, entonces, ahí sí yo entro en la lógica de Milei. En la lógica de Milei, que él propone un modelo económico distinto al que proponía el kirchnerismo, o sea, él propone sagrado el equilibrio fiscal, el Estado reducido a la mínima expresión, o sea, sabemos, es claro lo que él propone, y lo que dice es, lleva un tiempo. Ahora, si él hace en estos 2 meses algo distinto, a los que él le habla, le van a decir, ahora no te creemos más, él le habla al mercado y a los inversores. Bueno, entonces, coincido. Él le habla al mercado de los inversores, sí. No le habla a la sociedad. Bueno, la sociedad supongo que tiene intereses distintos a los de los mercados y los inversores. Ahora, yo más que ponerme en analista de lo que hace Milei... Pero no le ves destino al programa económico este programa económico, primero no tiene nada novedoso. Es más, yo creo que la sociedad, incluso la gente que votó a Milei, hoy se siente estafada. Porque Milei ganó las elecciones diciendo que iba a dolarizar la economía argentina. Y hoy cobras en pesos el salario real más bajo de los últimos 20 años. Dijo que venía a cerrar el Banco Central. El Banco Central es un apéndice del presidente y del ministro de Economía. Dijo que venía a terminar con los curros de la casta política, ¿no? Y estamos viendo cómo se chorean la guita de los organismos públicos y se recostó en la casta. Porque todo bien, pero Patricia Bullrich, Toto Caputo, Sturzenegger, ¿no? Digamos, este discurso de no se pueden esperar resultados distintos con lo mismo de siempre, son lo mismo de siempre. Entonces, yo creo que hay una estafa. Y creo que la sociedad se siente estafada porque Milei dijo que iba a hacer algo distinto a los últimos 100 años.
Y está aplicando un modelo económico que se aplicó 1000 veces en la Argentina, ¿eh? O sea, Macri en los 90, Martínez II, 1000 veces, que es ajuste fiscal, ordenamos las cuentas y la economía va para arriba. ¿No te acordás cuando Macri decía Pero perdón, lo mismo? es mucho más fuerte lo de Milei que lo de Macri. Macri no queda como un tibio al lado de la velocidad En lo de fiscal. En lo fiscal. Milei fue, casi diría, el espejo invertido. Económicamente hablando. Macri hizo un shock cambiario, sacó el cepo el primer día y fue gradualista en lo fiscal. Sí. Y Milei hizo exactamente lo contrario. Hizo un shock fiscal, hizo gradualismo en lo cambiario, ¿no? Tuvo con el cepo 1 año y medio de gobierno. Hay cepo todavía. Bueno, todavía ni siquiera lo sacó del todo, exacto. Entonces, yo creo que esencialmente el modelo es el mismo. Los funcionarios, cuando yo digo son los mismos, no me refiero a las mismas ideas, son las mismas personas. Caputo era el ministro de Finanzas de Macri que nos llevó de vuelta al Fondo Monetario Internacional, nos endeudó por 57.000 millones de dólares, de los cuales entraron 45.000. El mismo Caputo, que ahora le pido 20.000 más. Sturzenegger es el mismo Sturzenegger que era ministro de Macri. Bullrich es la misma ministra de Seguridad. Sí, son las mismas personas. Yo no creo que los resultados sean diferentes. Creo que, es más, creo que si tengo que hacer una comparación, creo que le está yendo bastante peor a Milei. Macri llegó a las elecciones legislativas del 2017 con la economía creciendo. De hecho, ganó las elecciones legislativas en 2017. Ganó hasta la provincia de Buenos Aires. Ganó la provincia de Buenos Aires, la legislativa, claro, incluso la legislativa. Sí, con Cristina candidata. Con Cristina candidata. Estaba todo pintado amarillo. Exacto. Sí. Y Pero inclusive la provincia de Buenos Aires, por eso digo. ¿Vos te acordás? Todos los análisis políticos después de las elecciones legislativas era ya está. Macri tiene la reelección asegurada. Se terminó el kirchnerismo. Se terminó el kirchnerismo, ¿no? Y después voló todo por los aires. En abril del 2018 porque el esquema macroeconómico no era sustentable. Esto es lo mismo, pero incluso peor, con peores resultados. Hoy la economía... Entonces, la verdad, yo no tengo ninguna expectativa en el programa económico, pero que yo no la tenga de última no es ninguna novedad, porque obviamente soy de otro espacio político. Me parece que la novedad es que la sociedad argentina, incluso algunos que confiaron en Milei, que creyeron en su propuesta, hoy le están dando la espalda. Y te llevo al término electoral de la ciudad de Buenos Aires, un lugar donde el peronismo hace mucho tiempo tiene severos problemas para superar determinado porcentaje de votos, que oscila entre el 25 y el 30%, y una sociedad que tiene al PRO / ahora La Libertad Avanza como una fuerza potente y demás. ¿Cuán seductora crees que es la oferta, teniendo en cuenta que vos, el primer candidato a diputado, perteneces a Patria Grande, de tu principal referente Juan Grabois, y Mariano Recalde, primer candidato a senador de la Cámpora? Esa oferta para el porteño promedio, ¿cuán seductora crees que es? No sé, es una pregunta más para consultores y analistas. Yo creo que hay un cambio en la ciudad. Nosotros estamos en una ciudad de Buenos Aires donde efectivamente siempre nos costó superar determinado umbral. Yo soy muy consciente de que esta es una campaña en la cual voy a remar desde abajo. Es así. Creo que hay una hegemonía política en la ciudad de Buenos Aires en los últimos 20 años que está terminando, que es la del PRO. Me refiero concretamente al PRO, que era, ¿no? Una experiencia políticamente, podemos discutir la gestión de la ciudad, muy exitosa. Y hoy creo que está en vías de extinción, ¿no? Y creo que las últimas elecciones de la ciudad, las de mayo me refiero, en la que Leandro Santoro fue nuestro candidato, que a mi juicio hicimos una muy buena elección, superando incluso lo que el techo, si querés, históricamente en la ciudad, y del otro lado quedó primero La Libertad Avanza, marca que vamos a un escenario diferente. Yo me imagino un escenario, pensando en 2 años, en una discusión entre La Libertad Avanza y el espacio que nosotros estamos armando, y creo que hay una oportunidad para construir una propuesta de la Ciudad de Buenos Aires que, por supuesto, no reniega de nuestras visiones nacionales. Nosotros somos una fuerza política nacional, pero que también tenemos que diseñar una propuesta para la ciudad, ¿no? Creo que Leandro lo está haciendo bien. Creo que hacia el 2027 vamos a ver en buenas condiciones para discutir una propuesta para la ciudad. Ahora, esta es una elección nacional. Yo voy a ser soy candidato a diputado nacional, y lo principal es cómo hacemos fuerza para ponerle un freno a Milei. Y yo creo que, si vos me preguntás, en la Ciudad de Buenos Aires creo que hay mucha gente que, y lo veo en las movilizaciones, que está muy preocupada, que está sufriendo también en la Ciudad de Buenos Aires el ajuste de Milei, y creo que nosotros vamos a hacer
el instrumento más efectivo que tiene esa sociedad para expresarse, ¿no? Como lo fue la provincia de Buenos Aires. No te digo que vamos a sacar el 47% de los votos, pero creo que vamos a ser el instrumento que mucha gente que quiere frenar a Milei... ¿Y no aparece la izquierda también ahí con Miriam Bregman como uno de esos instrumentos? Y Seguramente. Martín Lustó, Creo- que de repente, que también está por afuera. Digo, Sí, porque si uno por mira supuesto. el 70%, o sea, lo que vos ves es que el 70% del electorado porteño no vota peronismo. Sí, es cierto. Tampoco, esas cuentas son raras, porque yo puedo decir, el 70% de los porteños no votaron a la Libertad Avanza en mayo. Y bueno, está bien, después qué sé yo, ¿no? Igual. Claro, pero, por ejemplo, no, no. pero sí tenías otra oferta de centro Seguro. derecha, por eso digo. Yo creo que Fuerza Patria es el espacio que le puede ganar a Milei. Creo que eso es lo que se expresó el domingo en la provincia de Buenos Aires y creo que en la ciudad de Buenos Aires también. El espacio mayoritario de la oposición, también en la ciudad de Buenos Aires, es lo que expresa Fuerza Patria. Esto no va en desmedro de otras candidaturas o de otros espacios políticos, pero creo que el instrumento más efectivo es Fuerza Patria. Nosotros tenemos un senador por la minoría de la ciudad de Buenos Aires, que es Mariano, y tenemos 3 diputados nacionales, ¿no? Nuestro objetivo es aumentar la representación de nuestro espacio. Y vos me decís, bueno, pero está discutiendo si un diputado... Bueno, un diputado más o un diputado menos es la diferencia en que salga o no el aumento para los jubilados. Que salga o no la emergencia en discapacidad. Entonces, en este contexto, un diputado más o una diputada más hace mucho la diferencia. Entonces, nosotros vamos a ir a decir a la sociedad que si querés, el 26 de octubre, volver a darle este mensaje al gobierno de, loco, así no. Si crees que el Congreso funcione para defender los intereses de la educación pública, de la salud pública, de los jubilados, de las personas con discapacidad, bueno, Fuerza Patria es el espacio que va a representarse en el Congreso y que puede articular una mayoría. En la provincia no fue matemático, es decir, la Alianza, la Libertad Avanza y el PRO no hubo una acumulación. La última elección, Adorni, que sacó el 30 y... Sí, 31, por ahí. Sí, bueno, no llegó al 32%, ¿no? Y el PRO hizo arriba de 10, 15, sí. 16, sí. O sea, no necesariamente va a haber esos 30 más 15, 16. No. O sí, no sé, porque el PRO ha tenido resultados históricos muy buenos en ejecutivas y en medio término también. Pero fíjate que en la provincia Llevaba de el Buenos radicalismo Aires... adentro también, ¿no? Llevaba. Llevaba el radicalismo Sí. adentro, que ahora no. No Sí. sé y llevaba también la coalición cívica. No sé cuánto tiene ese espacio ahora, pero... No lo sé, pero fíjate que incluso en la provincia de Buenos Aires, el peronismo ganó en distritos en los que históricamente no ganaba. Hoy me contaba un diputado que es de Tandil, Sí, claro. que ganó en Tandil hace 38 años. 38 años no ganaba el peronismo esa ciudad. En Citibel también pasó algo parecido. Pergamino, ciudades que vos dirías, a priori dirías esto, imposible que gane el peronismo. Entonces, ¿por qué no podría pasar en la ciudad de Buenos Aires? Podría pasar perfectamente. Yo coincido con vos. A veces hay esas alquimias electorales, a veces funcionan y a veces no. Vos decís, sumo a este que tiene 20 más este que tiene 20 y tengo 40. Y por ahí no. Entonces me parece que hay un espacio y que insisto, el gobierno evidentemente no está tomando conciencia que el rechazo social a la política que está llevando adelante es mucho más grande de lo que pensaba. Y bueno, nosotros vamos a tratar de expresar eso también en la ciudad. Está ahí... perdón. No, pero, a partir de resultado en la provincia de Buenos Aires, para muchos dentro del peronismo, Axel Kicillof quedó plantado como quien puede llegar a transformarse en el nuevo conductor del espacio, que hasta ahora venía siendo Cristina Fernández de Kirchner. Eso me parece que está en disputa y que hay quienes creen dentro del peronismo que tiene que ser el gobernador de la provincia de Buenos Aires. ¿Vos cómo ves eso? ¿Crees que tiene que ser? Después te pregunto, pegado a eso, si crees que tiene que ser candidato a presidente, ¿no? Pero primero esto. Bueno, pero hoy lo escuché al propio Axel decir que no es momento para discutir eso y coincido. Pero más allá de eso, para no esquivar la pregunta. Sí. Obviamente que nuestro espacio atraviesa debates y crisis, lo cual es lógico, porque venimos, y yo no finjo demencia con esto, de hacer una pésima experiencia. El gobierno del Frente de Todos fue muy malo. Entonces, y nosotros no podemos hacer de cuenta que eso no es así. Está bien, mucha gente creyó que Milei iba a hacer una cosa mejor y creo que está haciendo algo mucho peor. Pero el gobierno anterior fue muy malo. Entonces, lógicamente, hay crisis, hay debates, hay pase que es normal. Es más, me preocuparía más que no las haya. Claro. Porque hablaría de que una fuerza política no está viva. Digamos. O que cree que hizo todo bien. Claro, que no tiene capacidad. Bueno, entonces, ahora, ¿cómo se salda? Yo creo que se salda cuando tengamos un proyecto común. O sea, lo que nosotros tenemos que hacer, por lo menos humildemente tratamos de hacer en nuestro espacio, es aportar a que la discusión sea programática, que sea de ideas, que sea de proyecto, ¿no? Y creo que eso es lo que tenemos que hacer.
¿qué vamos a hacer con el FMI? ¿Qué proyecto de industrialización tenemos para la Argentina? ¿Qué características tiene que tener? El nuevo mundo del trabajo, ¿no? A veces hablamos nosotros del trabajador y la imagen que tenemos es el trabajador en relación de dependencia, que tiene un recibo de sueldo, clásico. Y hoy esa es una forma de trabajo y hay muchas otras formas de trabajo que nosotros tenemos que incorporar a nuestro programa. ¿Cómo hacemos para que las nuevas formas de trabajo no impliquen necesariamente precarización y puedan tener derechos, aunque no vayan a ser de la misma forma que es el trabajo clásico asalariado? La política de vivienda, ¿no? Que es un problema de los sectores populares con los barrios populares, pero también es un problema de la clase media. Entonces, hay que conducir las discusiones en ese terreno y después la discusión de quién es la persona que eventualmente va a expresar eso en una candidatura presidencial vendrá en su momento. Pero hay que tratar de ordenarse desde las ideas, ¿no? Ese me parece que es el aporte que nosotros queremos al espacio y además creo que justamente porque venimos a hacer una mala experiencia de gobierno, le vamos a tener que contar a la sociedad. No va a alcanzar con decirle, en esto que yo soy muy sincero, yo creo que Milei va a fracasar. Es más, yo creo que ya está fracasando. Si me apura, creo que ya es un gobierno fracasado. Ahora, eso no va a ser necesariamente que automáticamente la gente diga, bueno, perfecto, los voto a ustedes. Nosotros vamos a tener que hacer un proceso para decir, che, tenemos este proyecto de país. Por supuesto, esta es una elección legislativa. Algo de esto discutiremos y el rato será hacia el 27. Pero si no hacemos nosotros ese proceso, bueno, la sociedad se puede desencantar de Milei y no necesariamente automáticamente venir para nuestro lado. Y en ese sentido, cortito, Itay, ¿crees que en la ciudad tendría que haber hecho un esfuerzo el peronismo para intentar ampliarse a sectores? Quizás estoy pensando en Horacio Rodríguez Larreta, que dejó el PRO, estoy pensando en Martín Lustó del radicalismo, que está yendo solo. No sé si la coalición cívica, pero tratar de el peronismo de ofrecer una alternativa más robusta para aquel que está enojado o que no quiere que la Libertad de Avanza gane en la ciudad. Yo creo que esa es una discusión que va a venir para el 27. Esta es una elección legislativa. Y si bien estoy a favor de pensar con amplitud las alianzas políticas, creo que no es un tema de nombres y de espacios, sino de contenido. O sea, nosotros lo que tenemos que definir es un proyecto de país. Y bienvenidos todos los que podamos sintetizar en ese proyecto de país. Pero, honestamente, incluso viendo la propia experiencia de Frente de Todos, la idea de sumo a este y a este, porque con eso construye una mayoría política, primero, no necesariamente la construís, y segundo, después cuando te toca gobernar, no tenés consistencia para llevar adelante un programa de gobierno, ¿no? Entonces, para mí hay que considerarse la discusión de contenido, la discusión de las alianzas será una discusión para el 27, y ahora lo que necesitamos es ponerle un freno a Milei, desde mi punto de vista, aprovechar el envión de las elecciones del domingo en la provincia de Buenos Aires, que generó, creo que un entusiasmo en la sociedad que sentía que el voto servía para algo. Por eso también hay que decir, estamos en un clima de mucha apatía, ¿no? De mucha gente que no iba a votar. Y eso tiene que ver con que vos ves un gobierno que avanza, que ajusta a los jubilados a la discapacidad, que hace todo lo que hace y no paga, parecía que no pagaba ningún costo político. Parecía, ¿no? Y el domingo dijo, no, che, pará, hay un costo político, ¿eh? Y entonces me parece que hay un efecto que entusiasma a la sociedad que dice, bueno, che, mi voto puede servir para algo. Fui a votar el domingo y di un mensaje. El que no entendió el mensaje del domingo, problema del receptor, no del emisor. Entonces, el 26 de octubre creo que la sociedad tiene la oportunidad de dar de vuelta ese mensaje, sobre todo si el gobierno no recapacita, y creo que Fuerza Patria es el espacio que puede ser el catalizador de ese mensaje de la sociedad que dice, che, basta con esto, no puedes meterte con los vulnerables, no puedes enorgullecerte de pelearte con un nene de 2 años que tiene discapacidad. Loco, no va a eso. A la sociedad argentina no le gusta eso. La sociedad argentina no es... Ellos creen que cuando le hablan a los propios que la sociedad argentina es eso. Es gente que le gusta ver un presidente que se pelea con un nene de 12 años con autismo. Y yo creo que la sociedad argentina no es eso. Entonces, bueno, me parece que es una oportunidad para expresarlo en las urnas. Gracias, Itay, por haber estado hoy acá. Arrancamos como Itay, pero después nos vestimos con Itay. Decilo, la consigna de la campaña va a ser decilo como te salga. Me gusta, me gustó. Itay, despedilo con Itay igual, ¿no? Exacto. Me cuesta. Votalo, pero decile como te salga. Eso sería. Si lo Ya votas, me voy acá con el eslogan de la campaña. Me encantó. Genial. Gracias. Gracias por haber estado acá.